Para entender los evangelios es muy importante comprender que los evangelios nos hablan de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, cada evangelista tiene la misma información o ha auscultado profundamente. En el caso de Lucas, él ha hecho todas las averiguaciones necesarias para obtener más detalles acerca de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, cada evangelista, cada autor de los evangelios, ha organizado el material que tiene de tal manera que él quiere comunicar un mensaje específico. Cada evangelista tiene un énfasis al relatar los hechos del Señor Jesucristo. Por ejemplo, Mateo quiere resaltar el hecho de que Jesucristo es el rey de los judíos. Y todo su material está dirigido a ese propósito, hacia el pueblo de Israel, para asegurarles que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Rey de Israel. También Juan, el evangelista, tiene un propósito al final de su evangelio, y es que todos, inclusive el centurión, esa declaración del centurión que dice verdaderamente este es el Hijo de Dios, ese es el propósito del evangelista Juan. Y todo su material, de hecho les adelanto, vamos a estudiar el evangelio de Juan el próximo año, tiene ese propósito. Y Lucas, en este pasaje en particular, quiere demostrar en este texto que un decreto emitido por el emperador romano no fue accidental. Tenemos que prestar atención a los detalles de Lucas, porque estamos tan familiarizados con este texto que podemos distraernos un poco, pero Lucas quiere enfatizar que no hay nada incidental en el nacimiento del Señor Jesucristo, sino que todo ha sido parte del plan diseñado por Dios para nuestra redención, que nada ocurre por casualidad, incluyendo un decreto del emperador. Por eso mi mensaje en esta mañana, queridos hermanos y quienes nos visitan hoy, es que Dios controla el curso de la historia humana para llevar a cabo su plan de salvación. Dios controla el curso de la historia humana para llevar a cabo su plan de salvación. Y en el texto hay dos divisiones bastante claras. La primera, en los versículos 1 al 7, veremos o describiremos el decreto terrenal. Y los versículos 8 al 20 veremos el anuncio celestial. El decreto terrenal y el anuncio celestial. Vamos entonces a los primeros 7 versículos, el decreto terrenal. Ahora, este primer versículo del capítulo 2 de Lucas es bien importante porque dice el evangelista Lucas: aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo en todo el mundo habitado. Y César Augusto era muy importante en el primer siglo. César Augusto, a muchas personas se les llama así, César Augusto, ese nombre. Pero hay dos palabras y hay un título en este nombre: Augustus. Él fue el primer emperador romano que adquirió todo el poder de Roma. Él heredó de su tío abuelo el trono y él conquistó las tierras que quedaban todavía sin conquistar, entre ellas Egipto, y le fue otorgado por el Senado romano el título Augustus, que significa majestuoso. Este título lo adquirió él, y él tomó el control de Roma en el año 27 a.C., iniciando lo que se denomina en la historia la época de oro de Roma, la Pax Romana. ¿Qué significa eso? Que bajo su gobierno, bajo el gobierno de César Augusto, los caminos se expandieron por todo Roma. Hay un dicho que dice: todos los caminos conducen a Roma, porque él los creó para que se dirigieran hacia Roma, de todo el imperio. Pero además él creó o inició una moneda única en todo el imperio romano, una moneda única. Pero además el idioma también se propagó, facilitando la comunicación. Había diferentes dialectos y por medio de César Augusto hubo un solo idioma que Dios usó también para propagar el evangelio, el idioma griego, koiné. Y por lo tanto, cuando vemos que Lucas menciona a César Augusto, es la única mención en todo el Nuevo Testamento, es porque es muy importante, porque el censo que él ordena debía ser cumplido. Él tenía un ejército poderoso para hacer cumplir ese censo. Y los censos
eran útiles para los imperios, especialmente para César Augusto, porque él podía saber quiénes pagaban impuestos. Podía hacer un cálculo de todo lo que él podía recoger y hacer valer su nombre. Y por lo tanto, el censo le ayudaría a poder calcular su riqueza. Pero además, el censo romano tenía otro propósito y era saber cuáles jóvenes estaban en edad de ser reclutados para su ejército. Por lo tanto, ese censo era muy importante porque él calculaba cuánta riqueza tenía el imperio para invertir su dinero, para calcular todo su imperio, el poderío, y también para poder afianzar su ejército. Y por eso, el decreto de César Augusto es tan importante, ese decreto terrenal, pero algo está sucediendo detrás de bambalinas. ¿Por qué? Porque todos, dice el versículo 3, todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad, y también José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David. En otras palabras, Lucas está dando a entender que el decreto de César Augusto produjo el desplazamiento de José y María para poder nacer en Belén, 120 kilómetros desde Nazaret. Él tuvo que desplazarse con una mujer embarazada, es probable a lomo de asno, por caminos difíciles, hasta llegar a Belén. Y eso nos lleva a una conclusión muy importante. El emperador romano fue un instrumento de Dios para que se cumpliera lo que leíamos al principio en Miqueas capítulo 5 versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. En otras palabras, si el Señor Jesucristo no nace en Belén, probablemente esta profecía hubiera quedado en tela de juicio. Habrían dudado de que Jesús es el Mesías, porque Miqueas lo había anunciado cientos de años atrás. Por lo tanto, este emperador romano tomó la iniciativa para poder fortalecer su imperio, pero al mismo tiempo era un instrumento de Dios. Todos se dirigían hacia sus ciudades. En realidad, todos debían ser contados, pero desplazarse a la ciudad de origen era únicamente en Israel. ¿Por qué? Porque necesitaban también mirar su genealogía, mirar las casas a las cuales pertenecían. Era una tradición en los censos imperiales. Dicen los historiadores que cada 14 años hacían un censo. Y por lo tanto, José y María obedecieron el decreto del emperador. Si ellos no hubieran obedecido, entonces la historia del Mesías sería otra. Y por eso, como lo mencionaba nuestro hermano César hace un momento, obedecer a nuestras autoridades a veces puede ser incómodo. Como tuvieron que desplazarse tantos kilómetros para ir a Belén. Sin embargo, no había lugar para ellos en el mesón. En realidad, el mesón, algunos a veces pensamos que, o algunos interpretan ese término, el mesón, como un hotel. Piensan que era un hotel de la antigüedad y que sencillamente no los recibieron, que fueron crueles por no recibir una mujer embarazada y darle una habitación. Sin embargo, dicen otros estudiosos que realmente mesón es la misma palabra que tiene que ver con aposento. Es la misma palabra utilizada cuando el Señor ordena a los discípulos a buscar un aposento alto. Es la misma palabra, mesón. Por lo tanto, parece ser que en la antigüedad era acostumbrada a las casas. En el segundo nivel había una escalera externa y allí se recibían las visitas. No había lugar para ellos, sinceramente, realmente y literalmente no había donde acomodarlos. Porque el censo, había multitudes que se desplazaban en ese momento. Y por eso encontraron un pesebre, dice el versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y el pesebre también tiene que ver, a veces tenemos esa noción de que los pesebres son de madera. Es probable que haya
en madera, pero algunos estudiosos dicen que era como un abrevadero de los animales en piedra, donde había agua, donde le daban los alimentos. Ese era el lugar, como una caja de piedra labrada para el forraje, para alimentar los animales. Es posible que este lugar estuviera cerca, porque ella tendría los dolores de parto y de emergencia tuvo que estar allí con los animales para atender a su bebé. Muchas veces nos quejamos del sistema de salud y a veces no encontramos una atención que quisiéramos, pero nuestro Redentor no fue atendido. Simplemente fue envuelto en pañales, que eran unas tiras de tela. No imaginemos pañales en términos de este siglo, para nada. Eran unas tiras que los judíos envolvían a sus bebés. En esas tiras rústicas fue envuelto el Mesías, nuestro Redentor, puesto en ese lugar incómodo. Por lo tanto, la obediencia de José y María al desplazarse, pero la obediencia de María fue determinante para ver la gloria de Dios. Ella, como lo dice más adelante Lucas, meditaba todas estas cosas en su corazón, porque ella sabía que el Rey del universo era su Hijo. Quizás se preguntaría, o nosotros nos preguntaríamos, ¿por qué un rey nace en ese lugar? Un rey de gloria, superior al emperador César Augustus, el majestuoso. ¿Por qué aquel que es majestuoso nació en ese lugar? Porque Dios usa circunstancias incómodas para llevar a cabo su plan de redención. Dios usa circunstancias incómodas para llevar a cabo su plan de redención. ¿Qué es lo más incómodo que has tenido que hacer para obedecer a Dios? ¿Levantarte temprano? ¿Sábanas calientes? ¿Con lluvia? Es lo quizás incómodo. Quizás instalar y desinstalar equipos cada domingo a pleno sol. O quizás por obedecer a Dios no te están tratando como deberías. Te sientes mal. Y tú dices, en algún día, en alguna ocasión me dijeron que yo era hijo del rey y debía ser tratado como rey. Pero no es así. Hermano, si no eres atendido ni tratado como un emperador, no te preocupes. Te unes en tus aflicciones al Salvador marginado que vino a salvarnos. Cuando te sientas emocionalmente que no mereces ese trato, te unes al Salvador marginado, envuelto en tiras de tela, en un viejo pesebre usado por animales. Aunque no entendamos los planes de Dios, estamos llamados a obedecer su palabra. Porque si no obedecemos su palabra, difícilmente vamos a ver su gloria. José y María tuvieron que superar esas incomodidades. María dio a luz a su hijo en medio de incomodidades y de aflicciones, pero obedeció al Señor. Obedeció al ángel que le anunció que su hijo nacería, y es el Hijo del Altísimo. Hermanos, necesitamos obedecer la palabra de Dios para poder ver la gloria de Dios, sin cuestionamientos, sin interrogantes, sin mirar al lado quién obedece y quién no, porque muchas veces hacemos estadísticas y decimos el 99% hace eso, ¿yo por qué no? No quiero ser parte del 1%, pero ese 1% obedece a Dios.
Todos mis compañeros de clase lo hacen. ¿Por qué no yo? Necesitamos obedecer al Señor y su palabra para ver la gloria de Dios. No podemos diseñar nuestra propia gloria alejados de la palabra de Dios. Necesitamos recordar la palabra de Dios. Necesitamos someternos a la palabra de Dios y obedecerla para poder ver la gloria de Dios. Eso nos lleva al segundo punto. No solamente hay un decreto terrenal, sino también un anuncio celestial. Lucas nos lleva a otro escenario, después se juntan estos personajes, pero él nos lleva a otro lugar donde había pastores que estaban estaban en el campo cuidando los rebaños durante las vigilias de la noche. Se les presentó un ángel que los rodeó de resplandor. El resplandor del ángel se hizo más evidente en medio de la noche. Recordemos que no había luz eléctrica, no había alumbrado público hace 2000 años. Todo estaba en penumbra. Y la luz del ángel quizás los hizo temblar. Ellos estaban muy despiertos. No estaban cabeceando, como a veces nos puede ocurrir, aún en sermones de la mañana. Ellos estaban totalmente conscientes de lo que estaba pasando, porque ellos necesitaban cuidar sus rebaños. Era su trabajo. Y estos hombres eran personas marginadas por la cultura judía. Eran tenidos en poco, dicen los estudiosos, los eruditos de la escritura, que a ellos no podían dar testimonio, porque su testimonio, por ser pastores, no era creíble. Tenía que tener otro perfil para ser escuchados, pero los pastores no. En otras palabras, el nacimiento del Señor Jesucristo no fue anunciado a los líderes políticos de su entonces. No se le anunció al emperador César Augusto, ni al Senado romano, ni a quien estaba representándolo en Judea. No apareció en Jerusalén en la clase religiosa. No se anunció en el templo. Y no se anunció a los adinerados, sino a los pastores, que humildemente cuidaban sus rebaños. El ángel les dice: no teman, hay buenas nuevas. Y la palabra usada por los ángeles es evangelión, evangelio. Los ángeles les anunciaron el evangelio a los pastores y les dieron la señal: no teman, porque traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque, dice el versículo 11, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermanos, este anuncio es la mejor noticia que podamos escuchar. Es la mejor noticia que puede escuchar toda la raza humana, no solamente Israel. Es la mejor noticia desde que Adán pecó. Es la mejor noticia de todos los tiempos. Nuestros pecados perdonados para siempre. No habrá más culpa por el pecado. No habrá más acusación por el pecado. Y no seremos acusados por nuestro pecado. Esas son las mejores noticias. No tenemos que tratar de esforzarnos por limpiarnos a nosotros mismos, sino que el Rey de Gloria vino a morar a esta tierra en un humilde pesebre para morir por nosotros. ¿Quiénes celebran esta noticia? Los pecadores arrepentidos. Porque para muchos es simplemente esta temporada de Navidad y Natividad una excusa para emborracharse y festejar. Una excusa para entrar en sus excesos en esta temporada. Pero para aquellos a quien Dios inquieta el corazón, responderán en arrepentimiento y fe. Sus almas hambrientas anhelarán al Mesías, porque Él es la única fuente de salvación. Es lo que dicen
este ángel. En el versículo 11 hay 3 menciones de Jesucristo o del Señor, o 3 títulos. En primer lugar, un Salvador. Este término era atribuido al emperador romano. Él, después de que César Augusto estaba ya finalizando su periodo, es como si lo hubieran canonizado, porque todos los emperadores recibieran ese título, César Augusto, y era tratado como una deidad, como un salvador. Pero Jesucristo es el único salvador y rey. Pero además, dice el ángel, un salvador que es Cristo. La palabra Cristo enfatiza la condición de siervo prometido por Dios, el Mesías. En realidad, el nombre Jesucristo son 2 palabras: Jesús, el Cristo, el Mesías. Jesús, el Mesías, el esperado, el siervo anhelado, aquel que los profetas anunciaron casi desde la fundación del mundo, incluyendo a David, los Salmos, Isaías. Todos anunciaron que vendría el Mesías a liberar a su pueblo del pecado y la aflicción para siempre. Pero además hay un título también, el Señor. Tiene que ver con la autoridad de ese niño. Tendría autoridad en los cielos y en la tierra. Y recibe autoridad para predicar las buenas nuevas. Autoridad para reprender los demonios. Autoridad para sanar. Y autoridad para perdonar pecados. Nuestro Señor ha recibido toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Cada vez que nos reunimos, Él es Señor, sigue siendo Señor de nuestras vidas. Por eso estamos reunidos hoy. Él lo ordenó, no dejando de congregarnos. El decreto de César Augusto estaba controlado por Dios para cumplir sus propósitos redentores, para que su Hijo Jesucristo cumpliera las profecías, porque Él vino a salvar a los pecadores. Y algo glorioso sucedió. Versículo 13. De repente apareció con el ángel una multitud de ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. La multitud en el idioma original es un término militar, de tropas que se reúnen en un lugar organizadas. Los ángeles, el resplandor, y era una multitud, es decir, incontable. No podemos imaginar nosotros ese resplandor en los cielos, porque esa multitud que vio la gloria de Dios, esos ejércitos celestiales alabando a Dios, escucharon lo que ellos cantaban. Gloria a Dios en las alturas, miles de ángeles cantando al único y verdadero majestuoso. No César Augusto, sino Dios en las alturas. ¿Dónde mora Dios? En las alturas. Es inaccesible para nosotros. Es inconcebible para nosotros, pecadores, conocerlo sin despojarnos de este cuerpo de pecado. Tendremos que ser transformados en nuestros cuerpos para verle cara a cara un día. Su majestad y su gloria cantan los ángeles. Solo es comparable con lo que Isaías vio en su llamado. Isaías capítulo 6, versículo 3 dice que él vio también
ángeles o los seres de gloria diciendo, el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Esa gloria de Dios solamente podrán disfrutarla aquellos hombres en quienes Él se complace. Ahora tenemos que aclarar que no se trata de aquellos hombres que por sus méritos logran complacer a Dios, que por sus virtudes llaman la atención de Dios. No, es aquellos en quienes reposa el favor soberano de Dios, en quienes reposa la gracia de Dios, es decir, a ti y a mí. Es el favor de Dios, no es nuestra disciplina eclesiástica, no es nuestra moralidad, no son nuestros méritos, sino Él se complace en aquellos a quienes ha derramado su gracia. El versículo 15 nos dice, cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Podemos identificarnos y necesitamos identificarnos con la actitud de estos pastores. Acaban de contemplar el anuncio de una manera gloriosa. Ángeles cantando, dando gloria a Dios en los cielos. Y todo aquel que es testigo de la gloria de Dios va a ser transformado para siempre. Todo aquel que es testigo de las glorias de Dios en la faz de Jesucristo jamás será el mismo. Y ellos al menos tienen tres actitudes de aquellos que conocen la gloria de Dios. En primer lugar, no solo oyeron, ellos dijeron, vayamos pues, el versículo 15 y 16, vayamos hasta Belén y veamos esto, lo que el Señor nos ha dado a saber. No nos quedemos aquí, no sabemos si pusieron sus ovejas en los corrales por un momento o viajaron, no sabemos la distancia exacta, pero ellos corrieron en pos de ese niño. No se quedaron allí escuchando la información únicamente, sino que actuaron por conocer al Mesías. No nos quedemos únicamente con datos bíblicos, con información bíblica, teológica profunda. Imploremos la experiencia con nuestro Redentor. Esforcémonos por conocerle. Pero una segunda actitud en los versículos 17 al 18, cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. En otras palabras, ellos fueron los segundos evangelistas. Los primeros eran los ángeles. Ellos no se conformaron simplemente con quedarse allí, sino que anunciaron a Cristo. Y todo aquel que es testigo de la gloria de Dios querrá comunicar el mensaje del Evangelio para compartir las buenas nuevas de salvación. Es tan grande el tesoro de la gloria de Dios que no podemos estar callados. Necesitamos publicar las maravillas del Rey, a quien hemos contemplado en su humildad y sencillez. Estos pastores comunicaron el mensaje fiel. Seguramente no le dijeron a las personas, nació un niño
que te va a solucionar todos los problemas económicos, relacionales, y vas a tener riqueza y poder. Jamás en sus labios ha nacido el Salvador, prometido el siervo, el rey sufriente. Ha nacido el Salvador. Finalmente, el versículo 20. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. En otras palabras, adoraron con gozo a Dios. Todo aquel que es testigo de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo se esforzará por conocerlo. Se volverá un evangelista y comunica las buenas nuevas y adorará y alabará con gozo a su Redentor. Es probable que tus circunstancias te hagan pensar que no eres importante para Dios. ¿Qué se va a fijar Dios en mí? No he hecho los méritos suficientes. Quizás tú piensas es que eso Dios va a ser deslumbrado por los grandes teólogos de este mundo. O quizás los más disciplinados, los más esforzados, aquellos que levitan en su orgullo. Quizás pensarás que tu familia, que tu arraigo es vergonzoso. Contar de nuestros antepasados. No hablemos de eso, porque quizás no me van a aceptar. O quizás piensas que necesitas esforzarte más, que necesitas más valor, que necesitas impresionar a Dios con tu estilo de vida. Sin embargo, no es así. Porque Dios ha escogido a los indignos, a nosotros marginados, para revelar su gloria. Él ha escogido lo sencillo de este mundo, lo vil y menospreciado, lo que no tiene renombre en esta tierra, los nombres que no estarán escritos en letras de molde en algún lugar dorado, sino que Él pagó el precio en la cruz para que nuestros nombres sean registrados en el censo del cielo. ¿Cómo sabemos que eso es verdad? Hebreos capítulo 12, versículo 23. Dice la Escritura: vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y es la segunda vez que se utiliza en el Nuevo Testamento lo que Lucas expresa. José y María tuvieron que desplazarse a Belén para registrarse sus nombres en el censo. Es la misma palabra, inscritos. Nosotros estamos inscritos en la asamblea de los que adoran a Dios. Estamos inscritos en los cielos, hermanos, nuestros nombres. No te preocupes si no estás inscrito en esta tierra. No te preocupes si te busca el gobierno para inscribirte solo para que pagues más, para reclutarte en sus milicias, porque nuestros nombres
están escritos en los cielos para siempre. Y un día serán revelados para siempre nuestros nombres. Serán abiertos los libros y seremos reunidos con aquel que es fuente de luz gloriosa e incesante. Alabaremos al Señor por siempre. Disfrutaremos de su grandeza. Nos deleitaremos en Él. Veremos sus manos traspasadas y las cicatrices de su costado, y la muerte solo será un recuerdo de la redención. ¿Estás seguro de estar inscrito en los cielos? ¿Verdaderamente, cuando resplandezca el Rey en gloria, estás preparado para el encuentro con su luz? ¿O tratarás de esconderte de su gloria? No salgas de este lugar sin ver a Cristo, reconocerlo en tu vida como Salvador, como Rey y Señor. Porque Dios controla la historia del mundo, la historia de nuestras vidas, para llevar a cabo su salvación.